El día de hoy vamos a tocar la sanidad en el área sexual, parte 2. Y bueno, como hemos visto o veíamos en la enseñanza anterior, el sexo Dios lo creó con el fin de que es bueno, que es algo que le agrada a Dios. Fruto de ese sexo dentro del matrimonio, el sexo solamente debe de ser dentro del matrimonio. ¿Para qué? Para que Dios pueda bendecir esa relación, ¿sí? Entonces, veíamos que en el caso del matrimonio tiene que ser hombre con mujer, ¿sí? Tenemos que seguir las instrucciones de Dios de acuerdo a su palabra, porque veíamos que el manual del sexo está solamente en la Biblia, porque el que ideó el sexo fue Dios, ¿ok? Entonces, bueno, veíamos que hay muchas connotaciones y situaciones que en algún momento pueden afectar nuestra manera de ver. Cómo hay gente que ve el sexo como algo sucio, como algo malo, pero la Biblia dice que es bueno, pero solamente dentro del matrimonio. Solamente Dios puede bendecirlo dentro del matrimonio, ¿ok? Veíamos que hay personas que en su vida o en su experiencia vivencial han vivido abusos sexuales. ¿Qué significa la palabra abuso sexual? El abuso sexual, hermanos, es aprovecharse de una persona indefensa, como puede ser un hijo, un familiar, un amigo, un novio, un empleado, un desconocido, cualquier persona, para satisfacer nuestros impulsos, ¿sí? Obviamente todo esto va a ser en contra de la persona, ¿sí? Manipulándola, controlándola a través del miedo, ¿sí? Normalmente el abuso se manipula a través de meterle miedo. Mira, no le digas a nadie, porque si tú le dices a alguien algo, yo voy a hacerte daño a ti, le voy a hacer daño a tu papá, a tu mamá, etcétera, etcétera. Entonces, hemos entendido, hermanos, que nadie puede tocar nuestro cuerpo, ¿sí? Solamente nuestro esposo o nuestra esposa durante el matrimonio. Los pequeños hoy en día, tristemente, se está dando una ideología de género en donde les están enseñando cosas contrarias, ¿no? A los niños, están pervirtiendo a los niños. Entonces, el abuso sexual siempre va a ser una relación que vaya en contra de la voluntad, ¿sí? Vamos a ver que el abuso sexual, hermanos, no es necesariamente una relación sexual o un contacto físico. Puede tratarse de lo que hizo el papá de algunos jóvenes cuando lo llevó a ver una prostituta. Por ejemplo, cuando un papá lleva a ver a sus hijos a ver a una prostituta, o que se inicien con una prostituta, eso es un abuso sexual. ¿Por qué? Porque les está robando su inocencia, ¿sí? O cuando los deja ver una película con escenas sexuales. Un papá que permite que sus hijos vean pornografía está abusando sexualmente de sus hijos, ¿ok? Entonces vamos a entender claramente qué es el abuso, ¿no? ¿Ok? Nosotros vamos a entender por abuso tener una relación sexual sin el conocimiento, ¿sí? Sin el conocimiento y también sin el consentimiento de la otra persona. Esto se le llama violación, ¿ok? Sabemos que en la Biblia Dios condena la violación. Fíjate que Dios en la Biblia, en Levítico, decía que si alguien violaba, debía de morir apedreado. Imagínate qué tan grave era esta falta que Dios al pueblo de Israel
le dijo que no debían de tener esas prácticas, porque quiero decirte que había naciones en aquel entonces que eran enemigas del pueblo de Israel, que tenían estos tipos de prácticas. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Levítico, para que tú lo puedas ver. Dice, aquí está, dice, ok, vamos al 18:29. Vamos a 18:29, si le pueden dar lectura. ¿Qué dice la palabra? Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Ok. Bueno, veíamos que el abuso sexual se puede dar de parte de un familiar y Dios condenaba el incesto. ¿Sí? Si tú y yo analizamos, por ejemplo, Levítico, dice en Levítico, dice leyes sobre el incesto y otras inmoralidades. ¿Ok? Y bueno, vamos que diciendo que no haréis como en la tierra de Egipto en la cual morasteis, y ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Aquí nos menciona que no descubriremos la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, no descubrirás la mujer de tu padre, la desnudez de tu hermana, ¿sí? La desnudez de la hija de tu hijo, de la hija de tu hija. O sea, aquí Dios nos habla claramente sobre lo que es el incesto, ¿no? Entonces, normalmente vemos que el abuso sexual se ve mucho dentro de la familia, y Dios condena esta práctica, y vemos que Dios las castigaba con la muerte, ¿no? Ajá. Entonces, de alguna manera el juicio era severo. Ajá. La palabra de Dios dice que no debían de imitar las prácticas de esas naciones, ¿no? Amén. Entonces, tú y yo estamos llamados a ser puros, a ser santos, ¿sí? Pero tristemente, el hombre, por no tomar en cuenta la palabra de Dios, cae en estos pecados que Dios los ve como algo abominable, ¿no? Algo que no es agradable ante sus ojos. Ok, vamos a ver qué dice Dios de la violación. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 22, 25, 27. Sí. Amén. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre
acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Ok, entonces aquí Dios dice que a quién se castigaba, al violador. Ajá. Vamos a Deuteronomio 22, 13 al 29. ¿Del 13 al 29? Sí. Amén. Leyes sobre la castidad. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y la atribuyere faltas que dan que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dará el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece, y he aquí él le atribuye faltas que dan de que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderé las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrán por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare su verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarán el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno hallare en la ciudad y se acostase con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraréis y morirán, la joven porque no dio voz en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzase aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Pero porque él la ha hallado en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuese desposada y la tomare y se acostase con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló y no la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Amén. Fíjate que ahí veíamos en el último versículo que dice que cuando un hombre tomaba una mujer, dice que la humillaba. Ajá. Vemos claramente que, por ejemplo, que una jovencita no llegara virgen al matrimonio representaba ¿qué? Una deshonra hacia los padres. Representaba algo bien fuerte, bien tremendo, y también tenía como una pena que, pues el morir, ¿no? Imagínense, hoy en día tristemente, un poquito fuera, saliéndonos un poquito, pero hoy en día hay jovencitas que no ven valiosa la virginidad, para Dios es valiosa. Entonces vemos que en aquel entonces bajo la ley estas jovencitas que hoy en día pues no fornican y tienen relaciones con uno y con otro, en ese entonces hubieran muerto, ¿no? Porque eran bajo la ley, ¿ok? Entonces vemos ejemplos en la Biblia muy claros sobre la violación. Tenemos el ejemplo de Amnón, que viola a su hermana Tamar, ¿sí? Que era su medio hermano, una práctica incestuosa, ¿sí? Él engaña a la jovencita para que él tenía un deseo perverso hacia ella, no era amor, porque vemos más adelante que cuando ya tuvo consumado el acto sexual, él la aborreció, porque realmente no la amaba, él únicamente la deseaba. Había lascivia y había lujuria en el corazón de Amnón, ¿sí? Entonces el abuso sexual, hermanos, y la violación, Dios lo ve como un pecado, y pecado grave. El que tú no llegues virgen al matrimonio por cuestión de que tú te entregas y tú estás practicando fornicación, también Dios lo ve como pecado. O sea, vamos entendiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo,
vemos que, por ejemplo, un papá que ofrece a su hija la prostitución, también Dios lo ve como pecado. O sea, es importante ver a la luz de la palabra qué es lo que Dios le llama pecado, ¿no? ¿Ok? Dice que no debemos de prostituir. Hoy en día hay papás o mamás que venden a sus hijas por unos pesos, ¿no? Y les roban la inocencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, aprovecharse de las necesidades de alguien, la necesidad de ser amado, la necesidad de dinero, como es el caso de una prostituta, o aprovecharse de sus faltantes de papá para satisfacer un impulso sexual. Hoy en día hay muchos hombres que cuando ven a una mujer, a una jovencita indefensa, pues la embelezan, le hablan bonito, porque ellos lo están viendo desde un punto de vista de hombre hacia mujer, y ella lo está viendo desde la necesidad de un papá, de alguien que le provea, alguien que la proteja, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Entonces, necesitamos ver que despertar la sexualidad de un niño antes de tiempo. Jesús fue muy claro. Jesús dijo que si alguien hacía tropezar a un niño, dice que más le valiera no haber nacido. Imagínate qué tan grave, ¿no? Más le valiera atarse una soga al cuello, ¿no? Entonces, abusar de un niño, hoy en día la pedofilia tiene ese fin, ¿no? Que es abusar de los niños. Aquellos que, por ejemplo, a cambio de dinero toman fotos de infantes, están abusando de esos niños. Es un abuso sexual, ¿ok? Nadie puede tomarte fotos de tu cuerpo, nadie, ¿ok? Y mucho menos desnudo. Bueno, una mirada de lascivia, hermanos. Cuando una niña percibe, por ejemplo, que un familiar la mira de manera diferente, esto puede iniciarla sexualmente. Fíjate bien, una mirada en una niña puede provocar que eso le afecte y la introduzca a un mundo de iniciarla sexualmente, ¿no? Porque la niña no está, hacer comentarios o hablar cosas que no tienen sentido delante de los niños, les estamos robando la inocencia, ¿no? Cuando nosotros, o cuando por ejemplo los papás no tienen cuidado de cómo se tocan delante de los hijos, también es una manera de abuso sexual, iniciarla sexualmente, ¿no? De repente el papá o la mamá, el papá le da una nalgada a la mamá o la toca de una manera inapropiada, eso inicia a los hijos de una manera sexualmente, y eso es un abuso, ¿sí? Queremos entender todo esto. Entonces, por ejemplo, un deseo verbalizado, ¿no? Hay personas que le pueden decir a un niño o a una niña, a una jovencita, palabras que la puedan iniciar, ¿no? Sí, de una manera muy fuerte. No puedo poner el ejemplo porque son ejemplos fuertes, pero cuando una persona, por ejemplo, exhibe tus partes íntimas, está abusando sexualmente. Ajá. Cuando hay una caricia o un contacto del genital, ¿sí? Por ejemplo, los juegos peligrosos es cuando los primos juegan que a la casita o al médico, ¿no? Ahí vamos a jugar al médico o a la casita, o hay veces que juegan que al vampiro y tantas cosas que hoy en día juegan los niños, y eso puede incitarlos a, de alguna manera, a un abuso sexual. Por ejemplo, invadir la cerca o sobrepasar el límite, por ejemplo, de otra persona con pornografía, con conversaciones, con películas o aún con predicaciones. Fíjate bien, hermanos, que yo analizaba, a veces aparentemente suben prédicas que pueden parecer tocarse el aspecto sexual, pero suben con escenas explícitas, te pueden estar incitando al abuso, ¿sí? Sexual, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que ven nuestros ojos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vamos al cine, hermano, nosotros como cristianos, nosotros no podemos permitir que de repente pasen escenas eróticas y vamos con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestras hijas, y nosotros como cristianos quedarnos así. No, nosotros tenemos que salirnos de ahí inmediatamente. No podemos permitir nuestros ojos a ese tipo de escenas. Eso es una manera de abuso sexual.
la relación sexual a la fuerza dentro del matrimonio, hermanos. Fíjate bien, mucha gente piensa que la relación a la fuerza, muchos hombres dicen, no, pues es que es su obligación y su obligación es dar. Sí, pero cuando se hace a la fuerza, ahí no hay amor. Recordamos que Dios no obliga a nadie, ¿sí? Y nosotros como hijos de Dios no podemos obligar a ninguna persona a que nos ame a la fuerza, ¿sí? La relación sexual, hermanos, debe de venir desde la voluntad, debe de venir desde que uno lo hace con amor, voluntariamente. Un abuso sexual, hermanos, es incluso cualquier tipo de relación fuera del matrimonio, ¿ok? Bueno, entonces, aquí, pues bueno, vamos a ver que en la infancia, pues de alguna manera muchas personas pudieron haber vivido un abuso sexual. Cuando alguien toca tus partes íntimas sin tu autorización, por eso nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos a que nadie puede tocarlos, nadie, ¿sí? Aún familiares, no pueden tocarlos, ¿sí? Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas, Señor. Cuando nuestros hijos estén viendo que de repente alguien ya las está viendo de una manera que no es la correcta, tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas a que lo digan, a que lo hablen, a que lo platiquen, ¿sí? Esto es bien importante, ¿sí? Como son esas miradas lujuriosas. Hace poco veía un post en el metro donde un hombre adulto estaba viendo a una joven, ¿sí? Pero quiero decirte que, por ejemplo, juzgan al hombre de que le estaba viendo porque la mujer llevaba un pantalón sumamente apretado. Entonces, vamos a entender, ¿no? No está bien lo que está haciendo el hombre, pero tampoco está bien lo que está haciendo la muchacha porque lleva un pantalón que enseña su ropa interior. Entonces va a provocar lascivia, va a provocar lujuria, ¿sí? Entonces, nosotros las mujeres tienen que vestir de una manera decorosa, con honor, ¿sí? Con pureza y con castidad, ¿ok? Nosotros los cristianos estamos llamados a vivir de esa manera, ¿ok? Bueno, estas preguntas pues las vamos a pasar al final de la enseñanza en el grupo para que lo puedan contestar. Lo vamos a pasar en el grupo de sanidad del alma, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las raíces de las ataduras sexuales, hermanos? Pues es la lujuria. Aquí está muy sencillo, muy sencillo. ¿Cuál es la raíz de las ataduras sexuales? Es la lujuria, ¿sí? Lo que daña y pervierte el hermoso regalo del sexo va a ser la lujuria. Fíjate bien, Dios creó el sexo como algo bueno. Satanás lo distorsiona, ¿sí? Y lo hace algo malo. ¿A través de qué? De la lujuria. Vemos que Amnón, ¿sí? Dice que deseaba a su hermana, ¿sí? Pero no se había casado con ella. La joven, cuando su hermano abusa de ella, ella le pide que se case con ella, que no haga tal vileza. Le dice, no hagas tal vileza, hermano, pídeme a mi padre y él te dará como a mí como esposa. O sea, fíjense, la joven le dice no, pero vemos que cuando él culmina eso, ella se llenó de vergüenza, la avergonzó, la humilló, ¿ok? Entonces, tú y yo, hermanos, no podemos estar bien en el área sexual ni tener una vida sexual sana con nuestro cónyuge si no solucionamos la raíz del problema. El órgano más sexual de nuestro cuerpo, ¿cuál crees que es? Es el cerebro. Es el cerebro. Tú puedes pensar que es tu aparato reproductor. No, es el cerebro. Es ahí donde se despierta y se alimenta la lujuria. ¿Cómo? A través de pensamientos, hermanos, ¿sí? En donde construimos nuestra identidad como hombres y como mujeres, y en donde decidimos ser o no ser adúlteros, promiscuos, abusadores, homosexuales, pedofilios y adoptar cualquier otro tipo de conducta que vaya en contra
de la palabra de Dios. Por eso, por ejemplo, cuando alguien te dice como homosexual, es que yo me siento mujer, él tiene un problema en la mente. ¿Sí? Un pedófilo, él dice, yo no veo problema en que tenga yo que ver con un niño. ¿Sí? Tiene un problema en la mente. Ajá. Un adúltero que dice, no, pues yo soy hombre, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Por qué? Porque tiene un problema en la mente, en el cerebro, hermanos. Entonces, el enemigo sabe esto, por eso utiliza los medios de comunicación, utiliza a las personas para bombardearnos con información en contra de los principios de Dios. Fíjate bien, Satanás puede usar hasta tu propia familia, a tu propia mamá, a tu propio hermano, a tu propio papá. ¿Para qué? Para decirte, pues no hay nada de malo, todo el mundo lo hace, búscate un amante, búscate esto, ¿Por qué? Porque vemos claramente que Satanás puede influenciar, ¿sí? Entonces, tú y yo tenemos que entender claramente cuál es la información que Dios nos dice y cuál es lo que Dios establece para los principios de Él. Cuando Satanás hace eso, busca esclavizarnos sexualmente, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos que el pecado sexual trae una raíz muy poderosa. Dice la palabra de Dios que el que peca contra su cuerpo, ¿qué pasa? ¿Sí? O sea, dice que nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Y que Dios no lo dio no para que hagamos lo que queramos, sino lo dio ¿para qué? Para glorificarlo, para honrarlo a Él. Entonces, hermanos, aquí vemos que el enemigo siempre va a tratar de esclavizarte a través del sexo, a través de la lujuria. Vemos que algunos creen que su problema o atadura sexual es físico, no, hermanos, y que se limita a sus genitales, no, es espiritual. ¿Ok? Algunos creen que su problema es físico, no, es sexual. Si tenemos ataduras sexuales, aunque nos castremos, hermanos, no seremos libres a menos que renovemos y desprogramemos nuestra mente de la lujuria. ¿Y cómo la vamos a desprogramar? Con la palabra de Dios. Amén. La medicina de Dios es la palabra. ¿Sí? Los problemas sexuales en el matrimonio empiezan cuando en una relación, en lugar de amor, hay lujuria. ¿Sí? Usualmente esto sucede al hombre. Fíjate bien, siempre Satanás va a buscar esclavizar al hombre a través de pensamientos impuros. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por lo general la lujuria se expresa en un arrebato sexual masculino lleno de egoísmo. Anótalo bien, o sea, si puedes anotar esto, ¿cómo te puedes ver que hay lujuria? Cuando el hombre llega con un arrebato sexual lleno de egoísmo. Y la lujuria se expresa, ¿sí? Con indiferencia hacia los sentimientos y las necesidades de la mujer. Ajá. ¿Ok? Empieza a operar, la mujer empieza a percibir la lujuria de parte de su marido y se siente ofendida. ¿Sí? Cuando hay lujuria, la esposa se va a ofender. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me tratas así? Oye, yo no soy una mujer de la calle. Oye, ¿por qué? O sea, se va a sentir ofendida porque la mujer está percibiendo lujuria, no está percibiendo amor. ¿Ok? Entonces aquí vemos claramente, hermanos, que esto, si tú y yo tenemos estos problemas en la mente, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Pues vamos a destruir la relación y el amor. La mujer comienza a percibir la lujuria de parte de su marido y se siente ofendida. Sabe que su esposo se acerca a ella con el fin de explotarla y usarla para su propio placer. Muchas mujeres se sienten usadas, ¿sí? Ella se queda herida e insatisfecha y generalmente se siente sucia y sin valor. Fíjate, así opera, se siente sucia y sin valor. Esto lleva a un distanciamiento en el contacto sexual que frustra al esposo y lo llena de enojo y hace que él se sienta rechazado. Fíjate bien, aquí vamos a aprender esto bien importante, hermanos.
Debemos ser conscientes de ese problema y la relación sexual es una expresión de amor. Y nuestro propósito debe de ser dar. Aquí anótalo. El propósito es yo dar amor. Por el contrario, la lujuria utiliza a la otra persona para el placer personal. El amor da, la lujuria toma. ¿Ok? La lujuria también se puede manifestar en forma de mirada lascivia, en los chistes o comentarios de doble sentido, en los sueños eróticos, en el exhibicionismo, en el sensualismo, en la coquetería, en el deseo de llamar la atención, ¿sí? Aquí anotemos un poquito, ve, entonces aquí Dios nos dice, la lujuria se puede manifestar en una mirada lascivia, en chistes o comentarios de doble sentido, o subidos de tono, en los sueños eróticos, en el exhibicionismo, en el sensualismo, en la coquetería, ¿sí? En el deseo de llamar la atención. Y vemos que la mujer queda herida, ¿no? A mí me llama la atención. Queda herida, queda insatisfecha por la conducta egoísta del esposo. Y obviamente esto distancia. ¿Qué mujer va a querer acercarse así a su esposo? Va a provocar rechazo y él se va a enojar. ¿Y qué crees que va a pasar? Va a crear una situación en donde el hombre, pues al no tener la relación con la esposa, pues va a buscar en otro lado. Y eso no quiere decir que esté bien o que sea justificable, ¿no? Pero es porque hay un pecado, y ese pecado es la lujuria. ¿Ok? Bueno, para muchos el sexo, hermanos, es la manera de satisfacer su lujuria. Y por consiguiente toda su vida gira alrededor de cómo ser estimulados. Una persona que tiene problemas altamente sexuales nada más está hablando de eso. Está hablando de sus órganos reproductores, que si el tamaño, que si esto, o sea, tú te das cuenta. La Biblia dice claramente que de la abundancia de la boca hablará el corazón. Tú puedes darte cuenta cuando hay una persona que tiene problemas de lujuria, pues a veces tiene que ver con cosas que están en el corazón, ¿no? Entonces, dice que toda su vida gira alrededor de cómo ser estimulados sexualmente. Algunos hombres no se han casado con la mujer que Dios tiene para ellos porque están buscando una mujer que los incite sexualmente. Cuando más atados o pervertidos estemos en el área sexual, más difícil va a ser ser estimulados sexualmente. Fíjate bien, es bien importante esta situación. Por eso, para poder tener una relación sana, tenemos que tener y experimentar una sanidad completa, ¿sí? Por eso las personas empiezan a buscar cosas nuevas y cada vez más depravadas. El camino hacia la atadura sexual se inicia con el descubrimiento de nuestra sexualidad. Se empieza a experimentar con la masturbación y se despierta la curiosidad por el cuerpo desnudo de otra persona. Así empieza, ¿ok? Esta curiosidad puede llevarnos a la pornografía, puede llevarnos a fantasías acompañadas por la masturbación. La pornografía, hermanos, produce dependencia, ¿sí? Y como no satisface lo suficiente, se inicia la búsqueda de aquello que produzca cada vez más estimulación. Y pues esto nos lleva a pornografía, nos lleva a pornografía cada vez más explícita. De repente empiezan de una manera sencilla, pero cada vez la pornografía puede ser bestialismo, incesto, que temas que aborden temas tabú. ¿Por qué? Porque llega un momento en que la mente se empieza a depravar más y más y más y más. Imagínate qué tremendo. Ajá. Entonces, puede haber, hoy en día hay películas pornográficas que abordan la violación y la erotizan, y la gente puede buscar eso, ¿sí? Entonces esto es bien importante, entender que la pornografía puede llevarnos a cosas más y más terribles.
La pornografía, hermanos, hoy en día produce dependencia. ¿Sabías que los mayores asesinos, por ejemplo, hubo un asesino en Estados Unidos que después de haber visto pornografía experimentó sentimientos muy, muy violentos y terminó asesinando a jóvenes? O hay otro caso en donde uno buscaba a jóvenes o a jovencitas y los violaba y después los mataba, ¿sí? Producto de que veían pornografía, ¿sí? Hay alteraciones muy fuertes, ¿ok? Entonces, vemos que de ahí se pasa a experimentar el video en relaciones sexuales fuera del matrimonio, de adulterio, la infidelidad, las orgías, entre otras depravaciones. Vemos que la insatisfacción lleva a experiencias cada vez más fuertes y a buscar, por ejemplo, lo prohibido, el contacto, las caricias, los besos con personas del mismo sexo, el lesbianismo, la homosexualidad, las orgías o relaciones sexuales en grupo o hasta el intercambio de parejas, ¿sí? Que hoy en día le llaman poliamor. Sabemos que no es amor, no es poliamor, pero bueno. De ahí pasa la pornografía infantil. Fíjate, va escalando. Aquí me faltó mencionar, por ejemplo, relaciones sexuales con animales, que es zoofilia, o la necrofilia, que es relaciones sexuales con muertos, ¿sí? ¿Ok? De ahí pasa la pornografía infantil, a ser estimulados con niños. El punto más bajo es abusar o tener relaciones sexuales con estos pequeños, ¿sí? Bueno, todos rechazamos la pedofilia y el incesto. Sin embargo, una sociedad que tolera la inmoralidad sexual, la pornografía, la promiscuidad, la homosexualidad, la adopción de niños por parte de los homosexuales, es una sociedad que ha aceptado la depravación. Es una sociedad que ha aceptado la pedofilia y el incesto como un estilo de vida. Es una sociedad de tolerancia permisiva. Se pierde la protección y las víctimas de esto siempre van a ser los indefensos, que son los niños. Sí, esto es bien importante, hermanos. Entonces, yo doy gracias a Dios porque en El Salvador acaban de prohibir la prostitución. El presidente Nayib Bukele acaba de prohibir la prostitución. Él está siguiendo principios bíblicos. Acaba de prohibir el lenguaje inclusivo. O sea, hoy en día se necesita levantar hombres y mujeres que estén cada vez más en contra de estas prácticas, que hablen, que levanten la voz en contra de estas prácticas, que obviamente delante de los ojos de Dios son aborrecibles. ¿Amén? Ok, bueno, entonces, con eso vamos a terminar. ¿Cuáles son los pasos hacia la degradación? Pues aquí lo vamos a ver, hermanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. Aquí te vas a dar cuenta cómo empieza la degradación del hombre. ¿Qué es degradación? Se empieza a descomponer, se empieza a desmoronar moralmente. Recuerda que tú y yo somos seres que somos moralmente responsables de cada uno de nuestros actos delante de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, 21 al 32. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Fíjate bien, por ejemplo, una manera de nosotros como varones pervertir a nuestros hijos es, por ejemplo, cuando tú y yo, como hombres, delante de nuestros hijos vemos a otras mujeres que no es nuestra esposa de una manera inapropiada. Estamos robando, estamos pervirtiendo, ¿sí? A través de una mirada de lascivia. Cuando nosotros faltamos el respeto a nuestra esposa, ¿sí?, delante de nuestros hijos, viéndola. Y hay papás que dicen, pues es que yo soy hombre, ¿sí? Yo apenas veía un video de un niño en donde el niño dice, ya tengo otra mamá, ¿no? Y el papá le aplaude, y pues la mamá se le queda viendo como diciendo, ¿qué pasa, no? Sí, o sea, son muchas cosas. Aquí vemos que encontramos los pasos hacia la degradación o hacia la cultura de Sodoma y Gomorra. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El primer paso hacia la caída, hermanos, es ignorar a Dios. Fíjate bien, el primer paso es no glorificarlo, es perder el primer amor, dejar de ser adoradores. Es acostumbrarnos tanto a lo bueno de Dios y a su presencia que lo dejamos a un lado y no lo respetamos y no lo adoramos, ¿sí? Dice que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, o sea, empezaron a imaginar cosas aquí en su mente. Aquí está el problema. Vemos que por medio de nuestra imaginación podemos transportarnos a cualquier lugar. Con nuestra mente podemos imaginarnos toda clase de fantasías sexuales y es ahí donde precisamente se inicia una atadura sexual. Las películas, las novelas, nos dan el material necesario para perdernos en el mundo de la imaginación. Hoy en día tristemente vemos cómo se mueve el erotismo, la lascivia y la lujuria en las novelas, ¿no? En los concursos y certámenes de belleza, bueno, hasta en las peleas de bots, ¿no? Donde pasan edecanes semidesnudas y bueno, todo ese erotismo. Ese es el plan del enemigo, en donde está buscando que tú y yo tengamos todo el tiempo de acceso a esa información, ¿no? ¿Ok? Entonces vemos que en la imaginación todo es perfecto. No somos rechazados, todos se sienten atraídos hacia nosotros, no hay olores ofensivos o en cualquier momento podemos tener una relación sexual con la mujer o el hombre más deseado del mundo. Y si yo puedo vivir en este mundo, en la fantasía, entonces ¿para qué aterrizar al mundo real de deudas, problemas, fracasos y decepciones? Hoy en día vemos que hay muchas mujeres que dicen, que están casadas y dicen, ay, es que mi mayor fantasía sexual sería estar con Tom Cruise, con Mel Gibson, etcétera, ¿no? Y eso lleva a que haya un paso hacia la degradación. La gente lo puede ver normal o natural, pero no es natural, no es normal. ¿Ok? Entonces, poco a poco se va esclavizando hacia la lujuria y hacia la impureza. Y vemos que dice, y se les oscureció su insensato corazón. Cuando una persona sigue permitiendo fantasías sexuales en su mente, va a llegar un momento en que esas fantasías ya no le van a satisfacer. Y lo que va a querer es empezar la búsqueda de cumplirlas, de llevarlas a la realidad, hermanos. Esto es algo más perverso para satisfacer la lujuria. Como resultado, su corazón se enferma y se endurece. ¿Ok? Entonces aquí vamos viendo cómo empieza. Empieza aquí en la mente, hermanos. Aquí en la mente. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Una persona sumergida en el pecado es como alguien que lleva mucho tiempo viviendo en un basurero, que ya no percibe su mal olor. ¿Sí? Por eso, a pesar de su pecado, se sigue considerando una persona buena. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí vamos viendo, dice, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre, ¿no? Corruptibles. La pornografía, hermanos, e idolatría son lo mismo. Fíjate bien. Dejan, detrás de todo ídolo y de toda imagen sexual, hay un demonio. Hay un demonio. Por eso tú y yo
tenemos que ser bien cuidadosos con lo que vemos. Los varones tenemos que, yo vi la semana pasada veíamos a este predicador, a Paul Washer, en donde él decía algo muy sabio. Ay, voy a orar, Señor, para que tú me libres de las propias hermanas de la iglesia que de repente van con super escotes o van con minifaldas, ¿no? O sea, realmente sí es cierto. Ajá, se mueven cosas muy fuertes en la lujuria y en la lascivia. Entonces, dice, hay un demonio esperando adoración para poder controlarnos. La Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, y cuando tú y yo miramos pornografía o permitimos fantasías en nuestra mente, estamos introduciendo imágenes que son una profanación a la gloria de Dios. El Espíritu Santo no puede permanecer en el mismo lugar en donde están esas imágenes. ¿Sí? ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Dios con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Sí? ¿En qué concuerdan el templo de Dios con los ídolos? Porque dice, nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y esto será mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan del medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo lo recibiré. Si no sacamos de nuestras vidas esas imágenes, ese mundo de fantasía, Él nos promete, Él dice que si nosotros hacemos eso, Él nos promete que va a ser un Padre para nosotros, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, como lo dice 2 de Corintios 6, capítulo 6, versículo 14 al 18. Y vemos que cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, ¿sí? De las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. ¿Has visto que las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Mira, si tú y yo pudiéramos acceder, hermanos, al Vaticano, te horrorizaría ver lo que hay en el Vaticano oculto. Te espantaría. Hay imágenes muy, muy terribles, ¿sí? Vemos que en los templos, hermanos, en los templos griegos se le daba culto ¿a qué? Aparentemente a la belleza, pero lo que se estaba exaltando era la sensualidad, como la diosa Afrodita, la diosa Venus, en donde estas diosas, imagen de mujeres que hacen pues voluptuosas, enseñando los senos o a veces hasta la parte íntima, y eso daba paso a la exaltación, a la sensualidad, a la lujuria y a la lascivia, hermanos. La gente le llama arte, pero Dios le llama lujuria. Ok, entonces dice, ¿has visto las cosas? Dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Otra traducción dice que por eso Dios los soltó y les dejó hacer todas estas cosas malas. Cuando una persona, hermanos, se entrega a las fantasías sexuales, va a descubrir que cada pecado con el tiempo pierde la capacidad para complacer y satisfacer. Va a pasar de una pornografía simple a cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Aunque nunca había considerado la opción de la homosexualidad, la va a empezar a considerar. De repente se va a encontrar atraído hacia esto. Vamos a ver que el pensamiento de su esposa durmiendo con otro hombre le repugnaba, pero de repente se halla fantaseando, ¿sí? Con eso, ¿sí? Lo inaceptable se vuelve aceptable, hermanos. Fíjate qué tremendo, cómo se va descomponiendo el hombre moralmente. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La misma tentación del huerto del Edén. Con que Dios les ha dicho que no pueden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, el enemigo nos sugiere la posibilidad de un Dios que nos miente. El diablo dice, existe todo un delicioso mundo del mal, que aunque tú aún no conoces, que no has experimentado, es ahí donde está la verdadera satisfacción. Los amigos, ¿sí?, del colegio, de la universidad o del trabajo, hablan acerca de sus experiencias sexuales, haciéndonos creer que nos estamos perdiendo de algo, ¿sí? No,
Solo se habla de relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino del homosexualismo, del lesbianismo, del sexo de grupo, del sexo cibernético. Se habla de todo esto con la libertad que empezamos a creer que Dios es mentiroso y que nos estamos perdiendo de algo realmente placentero. La verdad es que Dios es bueno, nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Sin embargo, para que este deseo se realice necesitamos ser obedientes a su palabra. El pecado, hermanos, aparentemente es agradable, pero solo es temporal. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice que Jesús prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado, como lo dice Hebreos 11:25. Bueno, vemos que en la tentación el enemigo únicamente nos muestra lo placentero, pero no nos presenta el dolor, el sufrimiento, la desgracia y la muerte que produce el pecado. Dios nos entregó a pasiones vergonzosas. Mira, hermano, cuando tú y yo seguimos permitiendo ese tipo de actitudes, va a llegar un momento en que Dios nos habla a los cristianos, a los hijos de Dios, una vez, 2 veces, 3 veces. Pero cuando ve Dios que tú sigues en eso, dice la Biblia que Dios mismo te va a entregar. O sea, Dios mismo te va a decir, órale pues, ¿quieres hacer esto? Pues órale, hazlo. Y te entrega. ¿Para qué? Para que haga lo que quieras. ¿Para qué? Para mostrarte lo profundo y lo doloroso que va a ser esa situación para tu vida. ¿Ok? Entonces, dice que las mujeres cambiaron la gloria de Dios, las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. ¿Okay? Entonces, ¿hacia dónde va este mundo, hermanos? Pues hacia allá, Sodoma y Gomorra. Así van. ¿Ok? Y dice, entonces se encendieron. Una persona impulsada por la lujuria, hermanos, es capaz de realizar actos degradantes. Mira, cuando hay lujuria, por ejemplo, hay hombres que de repente se suben al metro y se desnudan, y aunque haya las mujeres, ¿por qué? Porque esa persona ya cayó en perversión. Cuando una pareja se está exhibiendo en una fuente delante de todas las personas, se está tocando, es porque ya hay una situación bien fuerte, ¿sí? Ya esa persona cayó en actos de impureza sexual, ¿sí? Inmoralidad. Y lo van a ver normal, les van a decir, pues, ¿qué pasa? Pues, ¿qué tiene de malo? Pues para eso venimos al mundo, ¿no? Para disfrutar de la vida. Hoy en día vemos en las playas, en las albercas, hermanos, que la gente ya no se detiene y tienen actos sexuales dentro de la misma ¿cómo se llama? De la alberca o del mar, delante de todas las personas. Y eso Dios lo califica como un acto de impureza. ¿Ok? Entonces, hoy en día vemos de repente mujeres en los taxis o mujeres en los Uber que le dicen a los taxistas de Uber que, por ejemplo, que desean tener una relación con un taxista y ya no les importa si los están grabando o no, ya lo ven natural, ya lo ven normal. Amén. Entonces, vemos que con palabras persuasivas los convenció, con lisonjas de sus labios los sedujo, y si enseguida fue tras ella. Vemos que una persona que está llena de lujuria va a lisonjear, ¿sí? Veía un video de un Uber que comparte en donde una mujer le dice, ¿y nunca ha pensado en estar con otra mujer que no sea su esposa? Y le empieza a lisonjear, es que usted es muy guapo, es que mi fantasía es esto, y el hombre cae bien fuerte. O sea, entonces todo esto, hermanos, nos hace entender que estamos en un mundo que cada día más y más está ignorando a Dios. Dice, estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. ¿Ok? Los pecados sexuales no solo nos llevan a las personas a vivir totalmente independientes de Dios, sino también a oponernos a Dios. Ese es el espíritu del anticristo, ¿sí? Fíjate bien, el espíritu del anticristo va a ir en contra de Dios. Elí
Él a su vez los entregó a la depravación mental. Si alguien insiste en pecar, hermanos, Dios lo va a entregar al poder del enemigo. Esto significa que la persona pierde toda sensibilidad al Espíritu Santo para después desarrollar una mente depravada. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicias. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados, como lo dice Romanos. Entonces, pues este tema, hermanos, es un poquito amplio, pero con esta parte vamos a terminar. Entonces, quiero nada más para enfatizar, es bien importante que tú y yo demos gracias a Jesús por lo que hizo en la cruz. Demos gracias a Jesús porque Él vino para libertarnos ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Hoy tú y yo, hermanos, tenemos que rendir y presentar nuestros cuerpos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, todos los miembros de nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. No debemos de permitir que esos pensamientos puedan llegar a ser nido en nuestra mente. Tenemos que ser muy cuidadosos porque el enemigo cada día nos está buscando, cada día nos está queriendo hacer deslizar. Y por un comentario, por una mirada, podemos caer en situaciones que de alguna manera podemos abrir una puerta a la lujuria. Tenemos que ser vigilantes y estar examinando día con día nuestra vida y nuestro caminar con Dios, ¿sí? Y sobre todo tomar en cuenta cada día más y más su palabra. Amén. Bueno, pues con esto terminamos esta segunda parte, ¿sí? Y esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para ti, y no solamente para ti, sino para todos aquellos que puedan escucharla. Si hay alguna situación en donde tú estás viviendo algo parecido, es el tiempo de volver a Dios, de buscar a Dios con todo tu corazón, de venir a los pies de Cristo y pedirle que sea la sangre preciosa de Él la que te lave y la que te limpie de todo pensamiento impuro, de todo deseo que vaya en contra de la naturaleza de Dios. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Señor Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que el conocimiento de tu palabra nos hace verdaderamente libres, Señor. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado, Señor. Hoy tú nos has llamado a vivir una vida plena, una vida en libertad, no en libertinaje, Señor, sino una vida en libertad cuando nosotros decidimos obedecer tu voz, obedecer la voz de Cristo Jesús. Realmente estamos viviendo una vida en libertad, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te rogamos y te pedimos que si este video llega a las manos de una persona y tiene estos problemas, Señor, tú lo liberes en el nombre de Jesús. Que sea la unción de tu Santo Espíritu rompiendo toda cadena, toda atadura sexual, quitando todo corazón entenebrecido, Señor. En el nombre de Jesús oramos por esas personas que están esclavos del pecado sexual, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén.